Honorables ministros, me presento ante ustedes como doctora en medicina, catedrática de bioética y represento a 43 instituciones internacionales de bioética, a nombre de quienes agradezco a ustedes esta oportunidad histórica. Ante la importante decisión que ustedes tomarán para declarar inconstitucional la ley que despenaliza el aborto en esta ciudad, presento los argumentos científicos que muestran el error en que incurrió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Parto en mi análisis de una pregunta fundamental. ¿En qué momento los promoventes del aborto los promoventes de la despenalización se convirtieron en expertos en embriología y reproducción? Porque despenalizar el aborto es justificar tácitamente el fracaso del programa de educación sexual y de la anticoncepción. Más aún, con dicho programa se promueve el inicio temprano de la vida sexual activa y se omite la referencia al índice real de efectividad de los métodos anticonceptivos. Desde la promoción de esta conducta a nivel internacional, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual se ha incrementado por 10. El número de embarazos no deseados ha aumentado y el de abortos no penalizados o clandestinos también. La despenalización propone corregir matando en lugar de proteger la vida y educar humanamente la sexualidad. En cambio, no promueve la adopción, que requeriría bastantes modificaciones legales, ni promueve una justicia distributiva. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que con nuestros impuestos se pagan también las consecuencias del fracaso de los programas de educación sexual y del 2 al 13% de ineficacia de los métodos anticonceptivos, lo que significa entre 20 y 130 embarazos por cada 1000 relaciones. En cambio, según la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, no hay más que 2 hospitales, y son federales, en el Distrito Federal que atiendan cáncer. ¿Cómo se resarcirá esto? Por ello, la determinación del inicio de la vida humana debe basarse en los conocimientos científicos actuales y no en meras opiniones. El siglo XXI dispone de multitud de datos científicos sobre el tema, pero paradójicamente es cuando hay más divergencia sobre el inicio de la vida y menos se respeta al embrión humano. Incluso algunos lo discuten basándose en su morfología, como lo hacían en el siglo XIV. La contraposición de opiniones entre científicos no indica disparidad de la ciencia, porque ésta no depende de opiniones, sino de los datos científicos mismos. Y actualmente todos los datos coinciden en que una nueva vida comienza con la fecundación o no comienza nunca. No es, por lo tanto, una hipótesis, sino un hecho científico totalmente demostrado. Describiré algunos de estos hechos que demuestran que el embrión es un organismo y no solo una célula. Primero, el cigoto es una nueva célula diploide con un genoma distinto al de sus progenitores. Formada en la fecundación, tiene un material genético propio, pero distinto al de sus padres, lo cual asegura la diversidad de la especie. La diferencia se da por la recombinación de cromosomas homólogos y los cambios en el patrón de impronta parental que modifica la actividad de determinados genes. Segundo, el cigoto es un nuevo organismo en etapa unicelular, ya que la fecundación no es una simple unión o mezcla de gametos, sino un proceso complejo de autoorganización, que resulta en la constitución de una nueva célula con fenotipo cigoto, inicio del nuevo individuo. Intervienen también factores extragénicos del citoplasma que interaccionan con el genoma, reprogramando la información genética recibida. Por lo tanto, el cigoto es una unidad funcional, capaz de seguir emitiendo información para el desarrollo de un nuevo organismo. Si una nueva célula no se constituye correctamente como cigoto, como sucede por ejemplo en la clonación, puede dividirse y seguir creciendo, pero carece de información adecuada para autoconstituirse en un nuevo organismo. Tercero,
El cigoto difiere de las demás células del organismo por una organización única y diferente a las demás células somáticas o gaméticas. Corresponde a la etapa unicelular de un nuevo ser capaz de desarrollar un individuo completo. Aunque las demás células tienen igual patrimonio genético, y este es un argumento que ya se ha utilizado, no son un ser humano por no tener la capacidad para desarrollarse como tal. Es una célula polarizada y a diferencia de todo el resto de las células del organismo, el cigoto tiene una división asimétrica. Esto muestra un proceso autoorganizado. Cuarto, el genoma específico formado en el momento de la fecundación se replicará de manera idéntica en todas las células del nuevo individuo. Es decir, la identidad de los seres vivos depende de su genoma, que será invariable durante toda la vida, mientras que los demás elementos del cuerpo experimentan un continuo recambio, ya que cambian las capacidades, funciones, tamaño y aspecto del cuerpo. Lo único que permanece invariable hasta la muerte de ese individuo es el genoma que se formó desde su fecundación. Quinto, en el genotipo está grabada la organización, el desarrollo y las características del individuo. Circunstancias del medio externo e interno pueden alterar parcialmente el desarrollo del genotipo propio, pero esto es en cualquier momento de la vida, y esto justamente es lo que constituye la base de la epigenética. Sexto, el cigoto es un ser con plena capacidad de desarrollo completo en un medio adecuado. Las relaciones funcionales con su madre no afectan al nuevo ser vivo en su capacidad de desarrollo ni en sus características individuales. Esto es evidente en los ovíparos que ponen sus huevos o los incuban para proteger y dar calor, pero cuyo embrión se desarrolla por sí solo. En mamíferos, además, se aportan nutrientes y oxígeno para la actividad celular del embrión, pero no se aporta la capacidad de desarrollo que es intrínseca a este. La fecundación in vitro y los embarazos extrauterinos demuestran la autonomía biológica del embrión desde el inicio, de forma que con la madre solo existe una dependencia extrínseca, misma que se tiene también con el medio externo una vez que se ha nacido. Se han transferido blastocistos animales a otros órganos, como el hígado o bajo la cápsula renal, observándose un desarrollo continuo hasta estados bastante avanzados. Todo ello indica que el embrión tiene una capacidad intrínseca de desarrollo. Séptimo, el desarrollo de un individuo es un proceso continuo e ininterrumpido. El nuevo individuo empieza su desarrollo activando el genoma y a continuación se produce un progresivo crecimiento, diferenciación y maduración que durará toda la vida. Octavo, la biología es especiométrica. Desde la fecundación se separa lo humano de lo no humano, lo reptil del ave o del mamífero. La naturaleza humana se posee cuando se es portador del código genético propio de la especie. Por ello, si la cualidad humana no se adquiere desde el momento de la fecundación, no hay ocasión posterior para adquirirla. No hay razones biológicas para diferenciar un antes y un después en el desarrollo embrionario para ello. Señores ministros, la información expuesta está debidamente sustentada con textos científicos actuales cuyas referencias y otros complementos he anexado al documento. Muchas gracias.